Juan 18, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 16 del capítulo 19. Empezando en Juan 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Y entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo: si este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Hasta allí.
Cada persona en el mundo naturalmente quiere el control. Control sobre su propia vida, control de sus propias circunstancias, control de su trabajo, lo que sea. Nosotros no nos gusta cuando otra persona tiene el control de algo en nuestras vidas, porque nos hace sentir nerviosos, porque no sabemos lo que va a suceder. Pero el problema es que nosotros no somos buenos en tener el control. Es decir, siempre nos metemos en líos, siempre hacemos un desastre de todo cuando intentamos tomar el control completo de nuestras vidas y nuestras circunstancias. Como cristianos, nosotros sabemos que Dios es soberano, que Él tiene control sobre todo, incluyendo nuestras vidas. Pero de todos modos, nosotros luchamos con el pecado de intentar tomar el control de Él en nuestras vidas. En esta historia que hemos leído, en esos versículos que escribió Juan, vemos la historia del juicio de Cristo ante Pilato. Y aquí podemos ver el tema del control. Algunos en este pasaje pensaban que tenían el control, pero vamos a ver quién realmente tenía el control. En esa historia, de todas las situaciones posibles del mundo, lo que pasó con Cristo ante el juicio de Pilato parece demostrar una persona sin la más mínima parte del control sobre su vida, sobre su propia situación. Porque Cristo había sido detenido, traído ante las autoridades y después condenado a la muerte. Pero no sería correcto para nosotros pensar que Él no tenía el control. Porque aún en las horas más difíciles de su vida, Cristo nunca perdió el control de su vida y de su situación. Aún traicionado por uno de sus propios discípulos, aún detenido y acusado por su propio pueblo, aún interrogado por el gobernador romano. Es obvio en toda esta historia que Cristo nunca perdió el control de la situación. Que todo lo que sucedió fue conforme al plan, conforme a su propósito, conforme a la voluntad de su Padre. Y nosotros podemos aprender algo muy práctico de esta verdad para nuestras vidas. Debido a la soberanía de Cristo, debido al hecho de que Él nunca perdió el control, nosotros podemos tener toda la confianza en su control y soberanía sobre nuestras vidas hoy en día. Podemos pensar en lo que Él hizo para salvarnos de nuestros pecados. Podemos pensar en lo que Él hace cada día para protegernos y para guiarnos. Cristo tiene el control. Dios tiene el control. Y esta verdad debería fortalecernos, fortalecer nuestra fe y darnos más confianza mientras vivimos como cristianos en este mundo. Entonces vamos a empezar con dos personas o grupos que pensaban que tenían el control en esta historia. Y después vamos a ver quién realmente tenía el control. Entonces, empezando en el primer punto, los judíos pensaban que tenían el control. La primera cosa que vemos, los judíos en este pasaje pensaban que tenían el control. Hemos estudiado en todo ese libro de Juan que desde el principio de su ministerio de Cristo, los judíos aborrecieron a Jesús completamente. Específicamente los líderes judíos, los sacerdotes, los fariseos. Por más que 3 años, sus planes para poner fin a la vida y ministerio de Cristo habían sido frustrados. A veces por miedo del pueblo, a veces porque Cristo no permitió que hiciera nada, porque su tiempo todavía no había llegado. Pero por fin, en este capítulo, en estos capítulos, por fin, con la ayuda de Judas, ellos habían logrado su meta. Por fin su enemigo estaba detenido ante el juicio, condenado a la muerte. De su perspectiva, de la perspectiva de los judíos, ellos tenían el control. Por fin habían logrado su plan, su meta. Si las cosas continuaran de esta manera, muy pronto, ellos pensaban, su enemigo estaría muerto. Y creo que para cualquier otro observador externo en ese momento, habría parecido
como que los judíos sí tuvieron el control completo de la situación, que Cristo estaba bajo su control. Pero sabemos que esa no fue la verdad. Es la única cosa que los judíos hicieron en este pasaje. Es demostrar su anhelo para ver a Cristo crucificado. El revelar su propia maldad. Revelar cuán rebeldes eran en contra de Dios. Vamos a ver a través del pasaje lo que ellos hicieron. Todo el tiempo pensando que tenían el control, cuando nada más estaban demostrando su pecado. Por ejemplo, en los versículos 28 a 32, después de una farsa de un juicio ante Caifás y Anás, dice que llevaron a Jesús al pretorio, que era el lugar donde el gobernador romano, Pilato, iba a hacer el juicio y sentenciar a los culpables. Y cuando Pilato les preguntó a los judíos por qué le habían traído, ellos acusaban a Cristo de ser un malhechor. Esto vemos en el versículo 30. Y no solamente un malhechor, sino un malhechor que merecía la muerte, como vemos en el versículo 31. Cuando Pilato dijo a los judíos, pues ustedes toman a esta persona y juzganle según tu ley. Ellos dijeron, no, este hombre merece la muerte y no podemos poner a nadie a la muerte. Entonces, al mero principio del pasaje podemos ver que los judíos pensaban que tenían el control. Ellos arrestaban a Cristo, lo trajeron a Pilato para este juicio. Ellos pensaban que podían ver a Cristo muerto, la pena de muerte, sentenciado por Pilato para Cristo. Estaban tan seguros de su control de la situación que ellos esperaron que Pilato hiciera lo que ellos querían. Pero también su maldad fue demostrada en otras maneras. No solamente en que acusaron a Cristo de ser un malhechor, sino vemos en los versículos 38 a 40 que prefieren poner a libertad a un terrorista que su propio Mesías. Dice aquí que era ladrón Barrabás, pero si leemos en otros pasajes y en la historia, era un terrorista, un hombre terrible, no solamente ladrón que tomando tu cartera de tu bolsa en el metro, es un terrorista. Ellos prefieren poner libertad a este hombre tan malo que es su propio Mesías. Pero Pilato no podía encontrar ningún delito en Cristo, ningún mal, nada. Y por eso él quería evitar el problema por ofrecer a los judíos la liberación de Cristo, pero ellos no. Dijeron, no, nosotros ya tenemos el control, por fin nuestro enemigo está en nuestras manos, por fin va a morir. Pensaban que tenían el control. En los versículos 4 a 8 del capítulo 19, vemos el motivo verdadero de esos judíos en cuanto a sus acciones. Ellos habían intentado hablar con Pilato y decir, no, este hombre es un rey, es peligroso para los romanos. Pero vemos en los versículos 4 a 8, como dice en el versículo 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces vemos el verdadero motivo de los judíos. Es una maldad teológica, es algo espiritual. Dice que es el hijo de Dios, no puede vivir. Entonces todo eso demostrando cuán malos eran los judíos. Es interesante que Pilato, un pagano, tuvo miedo después de oír esta acusación de los judíos. Pues dice el versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, que Cristo reclamó ser el Hijo de Dios, dice, tuvo más miedo. Tal vez sintió la convicción de que había algo diferente de este hombre, que tal vez entendía que realmente era más que nada más un hombre. Pero vemos aquí cómo los judíos estaban manipulando la situación, manipulando a Pilato, a no permitirle soltar a Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que tenían el control. Y al final del pasaje, en los versículos 12 a 16, vemos una vez más la maldad de esos judíos. Porque vemos en el versículo 12 que Pilato intentó otra vez soltar a Cristo, porque no había encontrado ningún delito en él. Pero los judíos le amenazaban diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y Pilato, debido a su temor del hombre, cedió.
Y los judíos seguían en su ira. En el versículo 15, ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Los judíos pensaban que tenían el control, que por fin iban a ver a Cristo muerto. El contraste aquí entre la honra que los judíos demostraron para con César y el aborrecimiento para con Cristo es muy impactante. Otra vez vemos esta actitud tan mala de esos judíos. Porque recordamos, los judíos aborrecieron con todo su ser a los romanos, sus conquistadores, sus dictadores. Les aborrecieron. Pero estudiamos en el capítulo 18, hace 2 semanas, que trabajaban juntos para prender a Cristo, para detenerle. Y aquí estaban presionando a Pilato para que hiciera lo que querían. Y la última prueba de su maldad es cuando ellos dijeron, no tenemos más rey que César. Eso para un rey, para un judío, fue blasfemia. Y la verdad es que ellos no creían eso. Nada más aborrecieron a Cristo tanto que prefirieron dar honor y gloria a su dictador que al Hijo de Dios. Entonces vemos claramente que los judíos aquí pensaban que tenían el control de la situación. De su perspectiva, todo estaba sucediendo como ellos quisieran. Pero la verdad es que ellos nada más estaban demostrando su maldad, su aborrecimiento del Hijo de Dios. Pero no solamente eso, no solamente maldad en general. Vemos este pasaje que los judíos estaban demostrando su hipocresía. Lo vimos un poquito en cuanto a su declaración de que César era su rey, cuando realmente aborrecieron a César. Lo vemos más fuertemente en el capítulo 18 y el versículo 28. Espero que todos todavía tengan sus Biblias abiertas, ¿okay? Por favor, para leer conmigo lo que dice la palabra de Dios. No cierren sus Biblias durante el mensaje, por favor. Estamos leyendo la palabra de Dios. Mis palabras no son tan importantes. La palabra de Dios es lo esencial. Juan 18, versículo 28. Hablando los judíos, dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué significa eso? Dice que los judíos llevaron a Cristo a Pilato, al pretorio, a ese lugar, a esta residencia de Pilato. Pero que ellos no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Qué significa? Bueno, Pilato era un gentil, es decir, una persona no judía. Y los judíos no podían entrar a este lugar, a la residencia, a la casa, al pretorio, de un gentil durante el tiempo de la Pascua sin contaminarse bajo la ley ceremonial. Y puesto que era el tiempo de la Pascua, entonces ellos no querían entrar y romper la ley ceremonial y no poder comer la Pascua. No sé si vemos la hipocresía o no. Espero que sí. Ellos no querían contaminarse en cuanto a la ley ceremonial por entrar a la residencia de un gentil. Pero no tenían problema en querer crucificar al Hijo de Dios. No querían ser impuros y así no poder celebrar la Pascua, pero al mismo tiempo no tenían problema al matar el Cordero perfecto que la Pascua simbolizaba. No querían romper parte de la ley ceremonial de Dios mientras estaban rompiendo algunos de los 10 mandamientos, parte de la ley moral. Entonces los judíos, debido a su confianza que tenían todo bajo control en cuanto a la situación con Cristo, demostraron quiénes eran realmente, malvados e hipócritas. Ellos no se dieron cuenta de que lo que Dios quiere no es la pureza tanto externa, sino interna. Nos hace pensar en lo que Cristo dijo en cuanto a los fariseos, ¿no? Mateo 23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Nosotros también necesitamos tener mucho cuidado. Siempre guardarnos del pecado y la hipocresía. Especialmente la hipocresía en cuanto a los asuntos espirituales. Ustedes pueden ver que es mi carga para el día de hoy. La manera en la cual yo he hablado y orado hasta este punto. Yo temo mucho tener una iglesia llena de gente hipócrita. Yo temo ser un pastor hipócrita. Esa iglesia está creciendo en números, pero no sé si está creciendo espiritualmente. Algunos sí, otros, la verdad no sé. No he visto mucho crecimiento. Es muy fácil ser un hipócrita. Muy fácil. Venir aquí a la iglesia, sentarnos y no poner atención. Estar en el celular, o pensando en cualquier otra cosa, o distrayéndonos por lo que sea. Es fácil ser un hipócrita. Llegamos aquí a la iglesia, nos vestimos bien, una sonrisa en la cara, hablamos de Dios, regresamos a la casa y actuamos como Satanás. Muy fácil ser un hipócrita. Llegamos a la iglesia, pero no queremos estar aquí. No es importante, no es la prioridad. Es tan fácil para nosotros poner máscaras. Y de dentro somos llenos de huesos de muertos. De dentro somos llenos de toda impureza, inmundicia. Es muy fácil decir palabras muy espirituales aquí en la iglesia. Es muy fácil mandar mensajes en el celular a los hermanos. Muy fácil poner versículos en el grupo de WhatsApp. Muy fácil actuar como muy piadosos aquí en la iglesia. Pero tener una vida interna y espiritual que es diferente. El escribir versículos y decir palabras espirituales es muy fácil, muy fácil. Todos pueden hacerlo. No hay nadie aquí que no puede poner un versículo en el grupo de WhatsApp. No hay ninguna persona aquí que no puede decir palabras espirituales hablando aquí después del servicio en la comida. Pero aún los fariseos podían citar mucho de la Biblia. Ellos memorizaron mucho más de la Biblia que lo que nosotros sabemos. Sabían la ley de Dios en cada detalle, mucho más que nosotros. Y de todos modos, ellos eran abominables a Dios. El hecho de que tú conoces versículos y memorices versículos y dices versículos no significa nada. No es malo, obviamente. Necesitamos la palabra de Dios. Pero si es todo lo que haces externamente y no es la verdad internamente, eres un hipócrita. Tú ten cuidado que no eres un fariseo. Ten cuidado que por fuera pareces muy espiritual, pero tu corazón está lleno de maldad, lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Cuando en tu corazón no pones Dios en primer lugar, deja de engañarte. Tu familia es más importante, tu trabajo es más importante que Dios. Como digo, eso tal vez es uno de los peligros más fuertes y más peligrosos para una iglesia. Hipocresía espiritual. Yo no puedo ver sus corazones. La verdad, aunque tal vez ustedes no se dan cuenta, es más fácil de lo que ustedes piensan a ver cómo realmente son. Por sus palabras y acciones y prioridades. Pero de todos modos, yo no puedo ver el corazón. Yo no puedo ver si estás aquí porque quieres estar aquí. Yo no puedo ver si estás poniendo atención a mí ahorita o no. ¿Quién sabe? Yo no sé por qué vienes los miércoles, pero Dios sí. No puedes ocultar nada de Dios. No sirve ser hipócrita. ¿Para qué? ¿Para parecer bien ante los hombres? Cuando el Dios poderoso puede ver tan malo eres. ¿Cuál es más importante? ¿Cómo Dios te ve o como los demás te ven?
Yo oro que esta iglesia sea menos y menos hipócrita cada semana, cada día. Lo oro para mí mismo también. Que yo sea un pastor menos hipócrita más y más cada día. Pues menos y menos hipócrita cada día, cada semana. No deberíamos seguir el ejemplo de los judíos. Aquí vemos lo que pasa cuando la hipocresía controla la vida. Uno puede caer en un pecado tan extremo como rechazar a Cristo, como negar a Cristo. Necesitamos tener mucho cuidado en cuanto a nuestras vidas personales, en cuanto a nuestra iglesia. Necesitamos pedir a Dios que nos dé el poder para resistir la tentación de ser hipócritas. Es lo que vemos en primer lugar en este pasaje. Los judíos pensaban que tenían el control, pero ellos nada más demostraron su maldad y su hipocresía. En segundo lugar, vemos también otra persona que pensaba que tenía el control. Pilato. Pilato pensaba que tenía el control. Para ver este punto tenemos que leer aquí en este pasaje sus interacciones con Cristo. Otra vez, Pilato era el gobernador, ¿okay? El hombre puesto por el gobierno de Roma sobre el país de Israel. Humanamente hablando, él tenía todo el poder para hacer lo que quisiera con los judíos. En este caso, con Cristo. Pilato estaba acostumbrado a tener el control sobre las situaciones debido a su posición y poder como gobernador romano. Por eso es muy interesante ver sus interacciones con Cristo, empezando en el versículo 33 del capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues ¿qué estaba esperando Pilato? ¿Sí o no? Y Cristo dijo, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato, ¿qué? Pues yo estoy interrogando a ti, no tú a mí. Yo estoy haciendo las preguntas, tú no. Si Pilato estaba acostumbrado a tener control. Cuando llegó un prisionero, él habló con el prisionero no preguntó a Pilato. Eso no fue normal. Entonces, Cristo respondió con otra pregunta. Y me imagino que Pilato era muy, muy sorprendido por esta respuesta. Podemos ver quién realmente tenía el control. Pero Pilato siguió evitando la pregunta de Cristo y intentando a ganar control otra vez en la conversación. Y respondió, siguiente versículo: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato hizo el error de pensar que Cristo estaba en el momento sin poder, puesto que su propia nación le había entregado la muerte, puesto que era prisionero en este momento ante el juicio. Pero Cristo en su respuesta demostró a Pilato que no entendió correctamente la situación. El reino de Cristo no era de este mundo, porque si lo fuera así, tendrían todos los servidores necesarios para rescatarle. Cristo no era indefenso, sino se habían rendido a sí mismo voluntariamente, como estudiamos hace 15 días. Y después Pilato repitió la pregunta: ¿eres tú rey? Entonces, la conversación no estaba sucediendo como él quisiera. Y Pilato no estaba acostumbrado a este tipo de conversación con un prisionero. No entendió nada de lo que este hombre estaba diciendo. Y por eso regresó a su primera pregunta: ¿eres rey o no? Y aún así Cristo no permitió que Pilato reganara el control de la conversación, porque Cristo dijo: tú dices que yo soy rey. Realmente no respondió nunca a las preguntas de Pilato. En los primeros 3 versículos del capítulo 19, vemos que Pilato tomó a Jesús otra vez, pero en esta ocasión no le habló nada, no permitió otra conversación con Cristo, sino quería demostrar su control por otra manera, por permitir la tortura de Cristo. Vemos los versículos 2 y 3. Bueno, 1 a 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Para demostrar su control. Para demostrar que sí tenía el control de la situación.
Versículo 2, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Fíjense, hermanos, sería muy fácil leer esos dos versículos de manera muy rápida y perder el sufrimiento que Cristo experimentó. Entendemos que el sufrimiento más grande de Cristo en esa situación fue su sufrimiento espiritual, cuando llevó nuestros pecados en sí mismo en la cruz y sufrió toda la ira de Dios sobre ellos. Pero tampoco deberíamos menospreciar el sufrimiento físico de Cristo. Fue sometido a la crueldad de los soldados romanos, que eran expertos en este tipo de tortura. Quienes le golpeaban, le bofeteaban, se burlaban de él. Y para hacer burla de su reclamo de ser un rey, para hacerle sufrir aún más, leemos que los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Piensen, estas no eran espinas como de un rosal, ¿okay? O esas que nos pican cuando tocamos a una tuna. ¿Okay? No. Estamos hablando de espinas, hasta 25 o 30 centímetros de longitud. Entonces sabemos cuánto duele cuando tocamos a un rosal. Una espina chiquita nos pica. ¿Cuánto duele? Ay. Imagínense el dolor de una corona compuesta de espinas de hasta 25 centímetros, aplastada sobre la cabeza. No. Con mucho cuidado sobre la cabeza, aplastada sobre su cabeza. Cristo sufrió esto por ti. Porque Él no mereció nada de lo que estaba sufriendo. Entonces, en hacer todo esto, Pilato estaba intentando demostrar que tenía el control de la situación. Él no quería condenar a Cristo a la muerte, pero estaba sintiendo la presión de los judíos. Entonces permitió la tortura de Cristo para aplacar a la multitud. Pero no funcionó. Pero en hacerlo, Pilato siguió pensando que tenía el control. Y finalmente, pensando en Pilato, vemos los versículos 9 a 11 del capítulo 19. Por la última vez antes de entregar a Cristo a la cruz, habló con él. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Aquí podemos ver de manera más clara que Pilato honestamente pensaba que tenía el control de la situación. Realmente pensaba que Cristo, la vida de Cristo estaba en sus manos, dependiendo de su decisión. Porque dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte o soltarte? Pilato quería el respeto por su posesión, por su autoridad, por su poder. No estaba acostumbrado a ser ignorado cuando hizo una pregunta. Pero Cristo le puso en su lugar cuando dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Diciendo, Pilato, no tienes autoridad, nada, solamente lo que recibes de Dios. Entonces, aunque Pilato sí pensaba que tenía el control de la situación, no se dio cuenta de que toda su autoridad humana le fue dada de arriba de Dios. Hermanos, nosotros también podemos aprender de esta verdad. Pilato, como cualquier otro gobernador o gobierno, no tenía el poder final. A través de la historia, podemos ver que Pilato pensaba que tenía que tenía el poder. Y si leemos la historia del mundo, podemos ver que han existido reyes y dictadores y emperadores y países que pensaban que tenían el control sobre todo, que tenían todo el poder para reinar conforme a sus deseos. Aún hoy en día, los gobernantes y gobiernos piensan que tienen el control, ¿no? Que el partido actual en el país tiene el control sobre los eventos del país.
Aquí en esos días vemos en las calles, ¿no?, mucha propaganda, pues en todos lados, de los que quieren gobernar esta ciudad, los que quieren gobernar este país. Muchos están pensando en su voto, ¿no? Oímos en los anuncios, en la radio, en la tele, nuestro derecho y nuestra responsabilidad de votar, ¿no? No permitir que alguien nos robe el voto, ¿sí? Es lo mismo como en el caso de Pilato. Esos políticos hoy en día no pueden hacer nada si Dios no lo permite. Nada. No importa cuál partido gane el control político en la siguiente elección, de todos modos Dios está reinando. De todos modos Dios tiene el control, no ellos. Así como Pilato, los seres humanos tienen sus planes, quieren hacer muchas cosas, pero ellos no tienen el control completo. El gobierno no tiene el control completo. Los políticos no tienen el control completo. Entonces, en vez de preocuparnos pecaminosamente en cuanto a la maldad del gobierno, en vez de preocuparnos pecaminosamente en cuanto a quién tiene el control político en esta ciudad, en este país, tenemos que recordar esas palabras de Cristo que todavía aplican. Los gobernantes no tienen ninguna autoridad que no les es dada por Dios. Ellos no tienen el control, porque nuestro Dios es soberano y Él reina. Entonces debe ser obvio en este pasaje, como cuando llegamos a este punto final. Los judíos pensaban que tenían el control, Pilato pensaba que tenía el control, pero no, ni los judíos ni Pilato. Podemos ver claramente que Cristo tenía el control completo. A la vista humana no parece así. Estamos hablando de un hombre que ha sido traicionado por uno de sus amigos cercanos, entregado a los romanos por su propio pueblo, condenado a la muerte por el gobernador. ¿Cómo podemos decir que este hombre, a punto de morir, tenía el control completo de la situación? No parece tener sentido. En general, la respuesta es porque como Dios mismo sabía que esto fue parte de su plan, la manera en la cual iba a salvarnos de nuestros pecados. Pero también podemos ver el control de Cristo, su soberanía, en algunos detalles específicos de este pasaje. Empezando en el versículo 34, del capítulo 18, vemos que Cristo sabía todo lo que estaba pasando en la situación. La pregunta de Pilato, ¿eres tú rey de los judíos?, fue una pregunta planteada por los judíos, por los enemigos de Cristo, porque Cristo sabía que a Pilato no le interesaba nada de esos asuntos espirituales de los judíos. Cristo sabía que esta pregunta fue una prueba de sus enemigos, de que sus enemigos estaban manipulando la situación. Pero nada era sorprendente a Cristo. Él sabía por qué Pilato hizo esta pregunta, porque así había planteado la idea a los judíos. En el versículo 36, Cristo demostró su control cuando dijo que su reino no era de este mundo, que no es que era indefenso, sino que puesto que su reino era espiritual y no físico, no necesitaba personas para rescatarle en este momento. Versículo 37, dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Entonces Cristo sabía que no había llegado al mundo la primera vez para reinar sobre el mundo, sino para morir y darnos la salvación. Entonces, por eso decimos que Cristo tiene el control, porque estaba haciendo todo lo que quería hacer. Y como ya hemos visto, si fuera duda alguna del control de Cristo, en el capítulo 19 dijo a Pilato que todo su poder vino de arriba. Si la persona en control de esa situación no era el juez, no era el gobernador, sino la persona en Juan 18 y Juan 19 que tiene el control era el hombre sin poder físico. Era el hombre quebrantado de cuerpo, sangriento. El hombre en camino a la cruz. Él tenía el control. Porque no era cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, Dios mismo, entregando su vida por su pueblo. He aquí el hombre, dijo Pilato a los judíos, tal vez en burla, no sabemos. Tal vez en un último intento para persuadir a los judíos a tener clemencia sobre él. Pues una declaración llena de mucho más significado de lo que Pilato quería decir. He aquí el hombre,
Parece hombre débil, sufriendo hasta la muerte, conquistado por sus enemigos, sentenciando la muerte terrible, pero en verdad es un hombre todopoderoso. El hombre que está haciendo todo lo que quiere hacer para que nosotros no tengamos que morir. Y aquí el hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mesías. Necesitamos verlo espiritualmente por la palabra y pensar en todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿quién tenía el control verdadero en esos eventos de Cristo, en esos eventos en la vida de Cristo? Pues los judíos, con todas sus maquinaciones, con todos sus planes en contra de Jesús, pensaban que tenía el control. Todo estaba pasando como ellos quisieran. Pero no, nada más estaban demostrando su maldad y su hipocresía. Pilato, este gobernador romano, también pensaba que tenía el control, la autoridad para soltarle o crucificarle, pero tampoco tuvo el control, porque toda su autoridad vino nada más de arriba. Él no podía hacer nada que Dios no quiso que hiciera. Fue Cristo. En sus horas últimas aquí en la tierra, antes de su muerte, que nunca perdió el control, nunca. Como Dios mismo sabía lo que iba a pasar, que era conforme a su voluntad, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, y por eso permitió todo su sufrimiento, todo su dolor, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Y por eso, entendiendo que Cristo tenía el control de esa situación, como de cualquier otra, nosotros también podemos tener esta confianza, que servimos al mismo Dios, que es soberano, que es omnipotente, que puede hacer lo que quiera, que siempre tiene el control sobre todo. No importa lo que es la situación, lo que estás pasando, el fuego, la prueba de fuego espiritual, enfermedades físicas, abandono de familia, lo que sea. Por favor, hermanos cristianos, estoy hablando con los cristianos, no piensen que están solos. No piensen que Dios ha perdido el control y por eso tu vida es un desastre. Pues hay consecuencias de los pecados. Por eso enfaticé mucho la hipocresía. Si estás viviendo en hipocresía, pues no eches la culpa a Dios por los problemas en tu vida. Tienes tantos problemas en tu vida porque estás actuando mal y Dios está disciplinándote para que regreses al camino correcto. Por eso tienes tantos problemas. Pero Dios nunca nos abandona. Dios es siempre soberano, siempre todopoderoso. Nunca pierde el control de ninguna situación, de ninguna dificultad. No importa lo que nuestros enemigos hacen, como aquí los judíos, ellos no tienen el control. No importa lo que los gobernantes hacen, con Pilato aquí, ellos no tienen control. No importa cuán malo parecen las circunstancias de nuestras vidas, es Dios que tiene el control. Nada y nadie puede hacer una cosa sin el permiso de Dios, sin que sea parte de su propósito para su creación y para su pueblo. No deberíamos pensar nosotros que tengamos el control y no deberíamos temer que otros en el mundo tengan el control. Dios es soberano, Dios reina, Dios hace todo lo que quiere hacer en nuestras vidas y por eso podemos y deberíamos tener toda la confianza en Él en cada día de nuestras vidas. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta confianza que ya tenemos. Por el mensaje que reafirmó nuestra creencia en tu soberanía, en tu control sobre todas las cosas. Señor, por favor, ayúdanos en dos maneras el día de hoy. Ayúdanos como cristianos a dejar de vivir en hipocresía y entender que los problemas en la vida son las maneras en las cuales tú estás intentando a regresarnos al camino correcto.
también ayúdanos a tener más confianza en ti. Porque nada sucede fuera de tu voluntad. Fuera de tu plan. Es imposible. Tú tienes el control completo de todo. De nuestras vidas, de nuestros enemigos, de nuestros gobiernos. No tenemos que temer a nada ni a nadie. Porque tú eres soberano. Tú tienes el control. Señor, aplica esta verdad en nuestras vidas, por favor. Cámbianos debido a esta verdad que hemos aprendido. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.